Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 2 de febrero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La fuerza compelidora del llamamiento. La cita la encontramos en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, donde dice: «Ay de mí si no anuncio el evangelio». Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, a quien tú has puesto en el corazón, en la vida de cada persona por quien Cristo sufrió, murió y resucitó. Señor, gracias que tu Espíritu es las arras de nuestra salvación, nuestra garantía, el consejero que nos guía, tu Espíritu de verdad, el único profesor perfecto. Gracias, Señor. Gracias por guiarnos todos los días en tu gracia y misericordia. Anhelamos tu regreso, pero anhelamos también servirte en tus propósitos hasta el día que nos llames a casa o vengas por nosotros, mi Dios. Te pedimos que nos ayudes con este fin, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, empieza así nuestro devocional. Dice: cuídate de rehusar el llamamiento de Dios. Dice que todo aquel que es salvo es llamado a testificar de su salvación. Esto quiere decir que nadie queda fuera de la responsabilidad de ser parte de los negocios de nuestro Padre, quien nos salvó y nos sacó del reino de la oscuridad, aquel reino donde nosotros nacimos directamente, ¿verdad? Llegamos, como dice la palabra, en enemistad con nuestro Padre, con nuestro Creador. Nacimos sin saber, con una naturaleza rebelde, pecaminosa, la cual tratará de siempre levantarse a pesar de que Dios nos ha salvado y nos ha dado la semilla incorruptible, es decir, la naturaleza de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, nuevamente, el hermano nos llama la atención de que debemos cuidarnos de rechazar o rehusar el llamamiento de Dios, y que todo aquel que ha sido salvo es llamado, por ende, a testificar de su salvación, de la salvación, de la redención de nuestro Señor. Sin embargo, dice, esto no es propiamente el llamamiento a predicar, ¿ok? O sea que no estamos diciendo que cada persona va a tener la misma función en el cuerpo, ¿verdad? Algunos son profesores, algunos tendrán simplemente una diferente oportunidad de compartir, de testificar, de quién es el Señor, lo que el Señor ha hecho, no solamente por nosotros, pero también por otros. Entonces, nosotros no tenemos que forzadamente imponerle a otra persona lo que debe hacer, en este caso, digamos, la predicación que sí tenía el apóstol Pablo. Dice, no es propiamente, nuevamente, el llamamiento a predicar, digamos esto, ¿no? Sino más bien es una ilustración a emplear en la predicación. Ahora el hermano Oswald Chambers está haciendo una referencia al versículo donde el apóstol Pablo dice, ay de mí si no anuncio el evangelio, y su título de la fuerza compelidora del llamamiento, ¿verdad? No está diciendo nuevamente, que cada persona tiene que ser un predicador, pero sí cada persona tiene que responsablemente glorificar a Dios compartiendo lo que Dios ha hecho en su vida y ha venido haciendo desde el inicio de la creación. Dice en este versículo, Pablo hace referencia a los dolores punzantes que le producía la fuerza impelente a predicar el evangelio. Ahora el apóstol Pablo nos está compartiendo algo muy personal que tiene que ver con el llamamiento que Jesucristo le había hecho en camino a Damasco. ¿Se acuerdan? Y él está utilizando esto como de su vida muy personal, pero animándonos a que cada uno también pueda aplicar en su vida personal lo que el Señor ha hecho
en cada ilustración en nuestras vidas, pero para comunicar el mismo mensaje. Dice, nunca intentes aplicar a las almas que están siendo llamadas por Dios a la salvación lo que Pablo dijo acerca del llamamiento a predicar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de no abandonar el mensaje y de nosotros agarrar diferentes agendas y tratar de como presionar a las personas que sigan el camino que el Señor de pronto nos ha dicho a nosotros en particular, algo en particular. No todos somos el apóstol Pablo, ¿verdad? No todos hemos sido llamados a algunas cosas que solo el apóstol Pablo fue llamado a hacer. Sin embargo, todos como creyentes sí tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio en nuestro círculo de influencia, con nuestras propias ilustraciones, siendo testigos fieles al Señor y del Señor Jesucristo. Dice, no hay nada más fácil que ser salvo. ¿Por qué lo dice así? Porque es solo la obra soberana de Dios, ¿verdad? Nada podemos hacer para que una persona sea salva. Es sumamente simple, porque la palabra dice, miradme a mí y sed salvos, ¿verdad? Nosotros compartimos que las personas tienen una rebeldía contra Dios, contra el Creador. Por eso es que nosotros, como cuando éramos pecadores no perdonados, siempre teníamos como nuestras propias agendas, vivíamos nuestra vida a la mejor manera que a nosotros nos parecía, no teníamos ningún interés, no nos importaba lo que Dios estaba haciendo por el mundo, ¿verdad? Y sabíamos que estábamos en una rebeldía, pero bueno, no tan mala como la de otras personas. Era la manera que nosotros nos justificábamos, right? Pero bueno, entonces dice, nuestro Señor nunca demanda las mismas condiciones para el discipulado que para la salvación. Bueno, la salvación tiene que ver con un muerto que está siendo resucitado. Ahora el discipulado es que ese muerto que ha sido resucitado se entregue a sí mismo como sacrificio vivo, sacrificio voluntario, ahora que está vivo, ahora que ha sido librado. Tiene la opción, tiene el llamado, el mandato, pero ahora puede obedecer lo que antes de la salvación la persona, al menos que Dios le diera un nuevo nacimiento, ¿qué podía hacer? Pregúntate, ¿verdad? Digo, estamos abocados inevitablemente a la salvación por medio de la cruz de Cristo, lo que acabamos de decir, pero el discipulado tiene una opción en sí, y Jesucristo siempre lo decía así, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguirme a mí, es caminar por el camino de la vida y no el camino de la muerte. Bueno, esto lo puede hacer solamente una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido regenerada, una persona que está ahora sí con los ojos y el corazón nuevo, los ojos abiertos, los ojos espirituales, es decir, los oídos espirituales. Pero ¿qué si una persona redimida, una persona perdonada y salvada y comprada a sangre, todavía opta por no seguir a su Salvador y a su Señor? No creo que en realidad esto debe ser como un descanso para los que estamos optando por el no seguir y decir, bueno, viste que el discipulado es una opción, no tenemos que hacerlo. No, no creo que a eso se refiere, sino que es decir, el que ha sido salvo podría posiblemente estar delante de su Señor y decirle que no. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces dice, las palabras de Pablo implican, ¿ven? Ya implican el ser siervos de Jesucristo, y ello no se pide y en ello no se pide nuestra opinión ni consentimiento sobre qué haremos y a dónde iremos. ¿Se dan cuenta?
Si hemos sido salvos es porque Él nos ha hecho siervos de Él. Entonces, cuando Cristo dice, si quieres ser mi discípulo realmente, más es como una confirmación si realmente hemos sido librados para, ya no siendo esclavos de la injusticia, seamos esclavos voluntarios de la justicia, de su reino, de este rey. Dice, Dios nos hace como pan quebrantado y como vino derramado. ¿Para qué? Para complacerse a sí mismo. Dice, ser apartado para el Evangelio significa oír el llamamiento de Dios. Las dos cosas significan lo mismo. Dice, cuando alguien oye este llamamiento, se produce en él un sufrimiento digno del nombre de Cristo. De repente, todas sus ambiciones, todos los deseos de vida y todas las perspectivas propias quedan borradas y extinguidas. Solo queda una cosa: apartado para el Evangelio, apartado para el Evangelio, apartado por el Evangelio. Dice, ay del alma que intenta dirigirse a otra dirección cuando ya le ha llegado el llamamiento. A esto mismo me refería anteriormente cuando estaba tratando de explicarles que si alguien ha tenido ese nuevo nacimiento y a Dios le ha placido revelar en nosotros a Cristo Jesús nuestro Señor, es que es imposible que podamos ignorar ese milagro y que veamos la opción del discipulado como si fuera eso, como si fuera una opción. No creo que es una opción, creo que más es como una medida de saber si realmente somos o no somos de Él. Dice, este instituto de instrucción bíblica existe para que cada uno de vosotros podáis saber si Dios tiene aquí o no a un hombre o a una mujer que verdaderamente anhela servir en su evangelio y ver si Dios os ha tomado con este propósito. Aquí está exactamente a lo que me estaba refiriendo. Y esto Dios me lo ha ido enseñando en el pasar del tiempo con Él. No tampoco digo que ya he llegado a un punto final, a la madurez plena de mi vida, pero puedo honestamente decir que soy testigo de este caminar en la vida de una pecadora perdonada, de una pecadora que claramente fue librada de una esclavitud al pecado y que ha ido caminando por la gracia del Señor, guiada por su Espíritu en este caminar, de un abandono total de lo que supuestamente era mi vida, de lo que supuestamente valía la pena para mí, y que realmente mi vida haya llegado a un punto donde yo puedo decir que para mí vivir es Cristo y morir todos los días, llegando hasta el día que realmente me muera por completo, es ganancia. Entonces el hermano termina con esto: cuidado con los llamamientos extraños, una vez os haya tocado el llamamiento de Dios. Bueno, gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias por compartir estos devocionales conmigo. Espero que realmente estén colaborando con tu madurez, con tu entendimiento de Cristo Jesús, con tu caminar como sacrificio vivo. Que en lugar de buscar el defenderte o justificarte, estés muriendo, ofreciéndote como sacrificio vivo al Señor, porque Él es digno, considerando las misericordias, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, que considerando todo lo que el Padre
ha hecho por nosotros. Nosotros debemos abandonar el mundo, abandonar todas las demandas de nuestra propia voluntad y entregarnos al Señor, no solamente hoy, pero hasta el día que regrese por nosotros. Bueno, gracias nuevamente y hasta entonces que Dios te guarde y que Dios te bendiga.